Quiero hablaros durante un ratito sobre el liberalismo y quiero empezar de la manera más teórica posible, más abstracta posible, e ir aproximándonos a la realidad y procurar, como ha hecho Jesús también, no terminar de una manera demasiado lúgubre, que tampoco está el horno para bollos. ¿Cómo hacemos para definir los actos que son libres? La libertad es una cuestión de actos. La acción humana, ¿cómo es la acción humana que es libre? Pues una forma de definirlo sería por exclusión. Hay actos que debemos hacer y hay otros actos que no debemos hacer. Entre los dos está la libertad. Los límites de aquello que podemos hacer pueden surgir de dos maneras distintas. Pueden ser deliberadamente establecidos, y eso se llama el derecho o la ley. Es un límite deliberadamente establecido para los actos libres. Hay otra forma de limitar la libertad, que es normas que surjan de manera espontánea. Estas últimas, para distinguirlas de las primeras, podemos llamarlas así, normas o reglas. El gran Anthony de José, a quien sigo siempre y voy a seguir también esta mañana, dice que un sistema en donde solo hubiera reglas, solo hubiera normas, no leyes, sino solo hubiera normas, sería un sistema de justicia perfecta, porque todas las normas serían asumidas voluntariamente. Un corolario de la justicia perfecta es la libertad perfecta, porque la justicia perfecta es como un muro que excluye los daños, mientras que todo acto que podemos realizar más acá del muro es una libertad. Estamos hablando de justicia y libertad perfectas en el sentido más abstracto posible. Algo parecido a cuando estudiamos la competencia perfecta sabiendo que no existe en la realidad, sino que es un dispositivo heurístico, digamos, que no pretende representar la realidad, sino más bien contribuir a la comprensión de lo contrario, es decir, de la competencia imperfecta, que es la situación real. En la realidad, la justicia y la libertad son imperfectas, porque sobre el modelo perfecto teórico que os acabo de exponer, se impone una estructura de leyes. Y las leyes en realidad tienen un ingrediente intrínseco de injusticia. ¿Por qué son injustas? Porque toda ley, a diferencia de las normas, es producto de la elección colectiva. Y entonces estamos hablando de decisiones impuestas a todos, incluso a los que no están de acuerdo. Alguien podrá decir, hombre, un sistema de justicia perfecta se impone a los ladrones también. Y les impone unos castigos con los que ellos no están de acuerdo por una conducta que preferirían seguir haciendo, que es la conducta de robar. Ante esto podemos responder que la analogía no es genuina porque esa imposición a los ladrones no daña la justicia y podríamos llamar, por utilizar una palabra mengeriana, una coerción de primer orden. En otros casos, la imposición brota de una preferencia que viola la justicia. Digamos, si nos obligan a pagar una película de Willy Toledo, entonces esto es una imposición injusta o, digamos, coacción de segundo orden. ¿Qué pasa con ese viejo principio liberal que aparentemente era tan excelente, que es el principio de no dañar, el no harm principle? Hay mucha gente que ha elaborado teorías liberales sobre esto. Pensemos en Popper, en muchos otros.
En principio parecería bien, es una teoría que parece que está bien, o sea, usted funcione sobre la base de no dañar a otro. El problema es el concepto del daño, porque el concepto del daño es elástico, es flexible y al final es ilimitado. Al final, darle una limosna a un mendigo puede dañar a otro mendigo que padece una necesidad todavía más apremiante. Y podemos terminar con ese principio supuestamente liberal justificando cualquier intervencionismo. Otra idea que es muy popular en nuestro tiempo y muy peligrosa es la idea de Rawls, de John Rawls, que otra vez aparentemente es perfecta, es como el Harm Principle, y es: todos tenemos que tener derecho a la mayor libertad posible, compatible con la misma libertad en todos los demás. Es una idea muy buena y por eso los socialistas de todos los partidos se aferran a esta idea de tener derecho a la libertad. Después de todo, ¿qué objeción puede haber si es mi libertad compatible con la de los demás? El derecho a la libertad es en realidad una expresión un poco curiosa. Dice en alguna parte de Tony de Jasset que decir derecho a la libertad es como decir que tenemos derecho a que no se violen nuestros derechos, lo que es un razonamiento circular. O aún peor, tener derecho a la libertad comporta que la libertad no es nuestra, sino que alguien nos la da. Como es evidente, si alguien nos la da, también nos la puede quitar. Y esto es lo que hemos visto suceder en la práctica, siempre detrás de la palabra derecho. No es nada casual. En los gobernantes más atroces, como por ejemplo los actuales en España, no hacen más que hablar de derecho todo el tiempo y se reivindican como los gobernantes de los derechos. Estamos rodeados de cada vez más derechos y cada vez menos libertad. Problema: ¿cómo resolver si los actos deben ser o no libres? Vamos a meternos dentro de ese universo de la libertad. Estaban históricamente los derechos clásicos. Es muy interesante que los derechos clásicos no se llamaban derechos. Se llamaban, y no por casualidad, libertades. Era la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad religiosa, no se llamaban derechos. Entonces la cuestión es, ¿qué hacer cuando nos olvidamos de eso y pasamos a la contratación laboral, o la sanidad, o las pensiones? Es mucho más complicado que lo otro. Una posibilidad es presumir la libertad, es decir, suponer que la libertad es buena y afirmar que hay una presunción general a favor de la libertad para cualquier acción, las acciones que están permitidas, salvo que haya argumentos suficientes para demostrar que debe ser prohibida. Me podríais decir, ¿y por qué tiene que haber una presunción a favor de la libertad y no a favor de la prohibición? Aquí, esto quizá tenga que ver con la metodología, y los que le divierta eso pueden volver a la cuestión de Popper, ¿no? Como sabéis, hay dos formas de validar una proposición: la verificación y la refutación. Si la carga de la prueba recayese en quien propone una acción, entonces se vería obligado a demostrar que toda posible objeción a esa acción es falsa. Es decir, que no hay razón suficiente en su contra. Y esto se torna cada vez más complicado cuantas más objeciones posibles haya. En cambio, si es al revés, la cosa está más clara, porque los objetores saben lo que objetan y pueden plantear sus razones de modo que no sea imposible de articular en la práctica. La verificación es al menos más factible que la refutación, con lo que la carga de la prueba recae sobre el oponente de la acción y exige una presunción a favor de la libertad. Observar que un mundo donde hubiese una permanente presunción en contra de la libertad sería un mundo verdaderamente muy incómodo y sobre todo muy costoso. ¿Cómo se resuelve esto? Pues una forma de aliviar los problemas es, por volver al origen de mi charla de hoy, establecer unos derechos.
y toda la tradición jurídica nuestra va por ahí. Se establecen derechos. Es curioso que sistemáticamente confundimos el establecimiento de los derechos desde la Declaración de Derechos de Jefferson y unos textos muy bonitos que nos gustan mucho, como los consideramos baluartes de la libertad, cuando en realidad lo que tienen es una presunción en su contra, por lo que hablábamos antes, cuando distinguíamos entre leyes y normas. Las constituciones, y esto es más clamoroso cuando más pasa el tiempo. Comparas la Constitución española de 1812, la PEPA famosa, con la Constitución de 1978, por no hablar del Estatuto de Cataluña, y se te cae el alma a los pies. Porque cada vez hay más derechos y cada vez hay más presunción a favor de la invasión del Estado a la libertad. Y cada vez se protege menos, cuando no se viola abiertamente, lo más importante, que es la propiedad y los contratos. La legitimación de la propiedad es como un edificio que surge de convenciones espontáneas. Recordemos que primero vino las normas y después las leyes. Y en la base está justificada por ideas pues muy genéricas. First come, first served, por ejemplo, o finders are keepers, o las famosas convenciones de David Hume, que garantizan la convivencia en una sociedad que respeta la propiedad, que son estabilidad en la posesión, transmisión por consenso y cumplimiento de los contratos. Observar que todo esto puede funcionar en un mundo teórico de normas, no es necesario la existencia del derecho. El problema es que el esquema habitual de los derechos de propiedad es el contrario, porque en el principio liberal la propiedad no deriva ni es estipulada por ninguna autoridad, sino que depende de un conjunto de libertades que todos los propietarios pueden utilizar. En cambio, los derechos de propiedad habitualmente, en nuestro mundo, son conferidos por una autoridad, que es el Estado. Y como le gusta decir siempre a Tony de Yassé, el Estado protege. Es verdad, el Estado protege. Protege de todo salvo de él. De él no te protege, lo que es crecientemente problemático a medida que su tamaño aumenta y las posibilidades que tiene de hacernos daño es mucho mayor. Los sistemas políticos en los que vivimos los solemos llamar capitalistas. Y uno podría decir a primera vista que su conexión con el liberalismo pues parece clara. Y sin embargo, la realidad es que esto que llamamos capitalismo es un sistema crecientemente lleno de regulaciones e intervenciones, con lo que no deberíamos asombrarnos de que los principios liberales que supuestamente animan este proceso, al final hayan sido tan corrompidos que se llama liberalismo a lo que es violación de la libertad. Una pequeña nota sobre el socialismo. El socialismo ha tenido con el liberalismo, al revés de lo que podría parecer, una relación de proximidad cíclica, y de cuando en cuando aparece la expresión liberal dentro de la doctrina socialista. De hecho, desde el origen mismo, puesto que hay un famoso escrito de Marx defendiendo la libertad de comercio en un congreso en Bruselas en 1847. Y los primeros socialistas, los socialistas de final del XIX y principios del XX, supieron ser extraordinariamente liberales en el comercio, algunas veces incluso en el dinero. Y algunas veces os he contado esto. Juan B. Justo, que es el fundador del socialismo argentino, un médico, que además es el primer traductor del Capital al español, la primera traducción directa del alemán, del primer volumen se debe a él. Juan B. Justo llegó a decir que el único sistema monetario compatible con la dignidad de la clase obrera era el patrón oro. Y está escrito, dice, el patrón oro debe ser un postulado monetario, un postulado proletario. Dice. Y esto ha girado con los años.
En los años 30, por ejemplo, hubo un socialista italiano que se llamó Rosselli, Carlo Rosselli, que escribió un libro llamado El socialismo liberal. Y una y otra vez ha vuelto a aparecer. Y me parece que ahora, en este momento, el momento actual, va a volver a aparecer. Y escucho la música de los socialistas que están hablando otra vez de que hay que recuperar. Siempre están jugando con esta idea, ¿no? Decimos que nuestro sistema político es una democracia liberal. Sin embargo, los principios liberales más bien parecerían invitar a una anarquía ordenada, a una anarquía dentro de un orden, a un marco de normas, como hemos dicho antes, surgidas espontáneamente. Cualquier orden liberal digno de ese nombre debería tener un sesgo contrario a la expansión del Estado, por pura lógica. Mientras que la democracia, como estamos viendo, el signo lo tiene en sentido contrario. La democracia expande la coacción política, pero también uno podría decir todas las formas o sistemas para gobernar un Estado pues tienen una cierta tensión contraria al liberalismo. La clave del recorte a la libertad en la democracia es que el Estado necesita legitimarse sobre la base de conseguir apoyos y los consigue redistribuyendo. Una vieja definición de la democracia que dio Karl Popper es que la democracia es el recambio pacífico de los gobernantes. Esta definición, que es muy atractiva, me parece que es profundamente equivocada, porque perfectamente pueden cambiarse los gobernantes por costumbres o incluso por leyes. No es exclusivo de la democracia. Pensemos en la ciudad de Venecia, por ejemplo, que es particularmente atractiva para los liberales. Pues yo creo que en Venecia cambiaron pacíficamente los gobernantes, yo qué sé, durante 1000 años. Y no era una sociedad democrática. Puedes recambiar a las autoridades sin necesidad de votar y desde luego sin necesidad de sufragio universal. Al revés, hemos visto en nuestro tiempo muchos estados democráticos cuyas transiciones son cualquier cosa menos pacíficas. Uno podría decir, el poder siempre tiene que redistribuir. No se puede legitimar un poder que no redistribuya. Podría ser, pero esto nos invitaría a ver características del gobierno, a bajar un poquito a ver cómo es el gobierno. Un aspecto importante es la proporción de apoyo con respecto a la población. ¿Cuánto apoyo tiene que conseguir el poder para legitimarse? Es bastante evidente que no es lo mismo gobernar gracias al voto popular que gobernar gracias al KGB. No es lo mismo. La legitimidad, el apoyo, es distinto en un caso como en otro. Otro aspecto es el grado de competencia política. ¿Qué grado de competencia hay en ese extraño pseudo mercado, ¿no? Parece que es alta cuando cada pocos años necesitamos atraer desde el gobierno nada menos que la mitad de los votos para poder gobernar. La democracia, por seguir con sus dificultades, no solo expande el Estado, sino que también confunde las lenguas. Es el Babel de nuestro tiempo. Y típicamente instala la idea de que democracia liberal es igual a justicia social. Claro, esto es complicado porque la redistribución coactiva viola la justicia, que es un principio liberal. Entonces, parece que la llamada justicia social, que es el ingrediente básico de todos los partidos políticos democráticos de todo el mundo, no es justicia. ¿Y por qué no es justicia? Porque le falta un requisito básico, a saber, un sistema de reglas que permita determinar qué actos son justos y qué actos son injustos. Como faltan las reglas, no se puede decidir qué situación es socialmente justa. Pero no hay manera de determinarlo. Claro, como se deriva lógicamente, en estas condiciones
la demanda de justicia social no puede ser satisfecha. Y esto es algo que, para los que nos interesa la retórica del lenguaje de la política, se repite una y otra vez. Si miráis, esto se ve muy claro en el caso de los socialistas, pero en los demás partidos también. Esta idea, cuando le preguntan a un político, ¿está usted satisfecho del gobierno? Y dicen siempre, con modestia, no estoy satisfecho porque falta tanto por hacer. Yo digo, ¡no! No. Bueno, pues esa es la actitud prevaleciente en nuestra política. Te demanda siempre más acción. Hay tanto por hacer, tantos derechos por conceder, etcétera, etcétera. La justicia social parece que es más que la justicia, porque ante ella no podemos esgrimir la propiedad y los contratos. La superioridad moral de los partidarios tiene que ver, de la justicia social, tiene que ver con la igualdad, pero tampoco es la igualdad ante la ley, no es el respetar a todos por igual. La igualdad es quitarle a unos para darle a otros, con lo que parece más una injusticia que una justicia. Y al final razonamos en círculos. La igualdad es justa porque es parte de la justicia social, y la justicia social es justa porque procura la igualdad. Una vez metido en este círculo, no hay manera de salir. Y forma parte del discurso político contemporáneo. Voy a terminar y voy a ir con un poquito más de optimismo con esto. Si os fijáis, una de las características del lenguaje político contemporáneo es la creciente presencia de la idea de la sociedad, y en particular de la idea de la sociedad civil, que en realidad, si lo pensamos un poco, parece un pleonasmo, ¿no? La sociedad solo puede ser civil, ¿o cómo? ¿O será militar? Ponéis la idea de la... Es interesante esto. Obviamente tiene que ver con la distinción que se quiere hacer entre sociedad y política. Entonces se habla muchísimo de la sociedad civil, todo el rato, la sociedad civil. Y sin embargo, esta misma sociedad parece que ha transferido, o se ha dejado quitar, digamos, ha transferido al poder la capacidad de establecer y promulgar reglas que constriñen necesariamente el ámbito de esa misma sociedad civil. Y entonces desembocamos en enormes operaciones de redistribución de la renta y las más amplias incursiones sobre la vida social. En Cataluña se debatió hace poco sobre los toros, no sé si recordáis eso, y el debate tuvo lugar en el Parlamento, y nadie pareció alarmarse ante este hecho, que el debate tuviera lugar allí. Es decir, no se discutía si unos pueden estar a favor y otros en contra de la tauromaquia, sino de la necesidad, o no, de que el poder político respete la libertad de ir a los toros, o bien viole esa libertad para todos. Y lo mismo sucede con todas las cosas, lo mismo sucede con el tabaco. Se invierten ríos de tinta en analizar y discutir el impacto que la prohibición puede tener sobre los hosteleros que han hecho obras, y entonces las campanas extractoras del aire acondicionado, y si la gente va a dejar de tomar cañas o no. Oiga, y nadie se pregunta ¿por qué los gobernantes van a determinar lo que tenemos que hacer los ciudadanos privados con nuestro dinero? O con nuestros pulmones, o con nuestros bares. La cesión de libertades, esto es una idea que repite mucho Antonio de Jacet, ceder libertades ante el poder es una violación de la justicia, aunque parezca camuflada bajo la apelación de la justicia social. Los fundamentos del liberalismo son enterrados bajo capas de práctica política y son menoscabados por el lenguaje, un lenguaje corrosivo que pretende colar ideas y prácticas antiliberales como si fueran complementarias con el liberalismo moderno. Esto de no libertad y sí libertad dentro del mismo discurso, esto es la moneda corriente y nos marca una tarea indispensable de poder distinguir,
porque si no, al final vamos a estar perdidos, sobre todo cuando se acercan las elecciones. El lenguaje todavía es más confunde más que ningún otro. Ayer, cuando presentó Pepiño Blanco la propuesta de recorte de las obras públicas, se levantó un señor del PP, ese supuesto Partido Liberal, y dijo: oiga, ¿cómo va a bajar usted el gasto público? ¿No se da cuenta del paro que va a crear? Le digo: Dios santo, hay mucho que hacer. En realidad, una forma de ver esto con algo de optimismo es no solo lo que nos comentaba Jesús de las cosas que habéis hecho a lo largo de estos años, sino lo que resulta asombroso es que perduran los fundamentos del liberalismo. No solamente la cosmética, no solamente el discurso liberal. A pesar de todo esto, uno ve que perduran incluso fundamentos del liberalismo. Sigue valiendo o sigue teniendo atractivo la regla básica de la libertad, es decir, lo factible es libre salvo que esté prohibido. Y no se ha impuesto, me diréis, no se ha impuesto aún la norma de que todo está prohibido, salvo lo que uno tenga un derecho a hacer, derecho que por supuesto te da otro que te lo puede quitar. Aún pedimos responsabilidad por las fechorías. Se acepta, con todos los matices que queráis, que funcionen los mercados. Cuando se intervienen, se exige la necesidad de que expliquen por qué se interviene, a pesar de los cánticos, etc., ¿no? Entonces, lo que tenemos es una constante agitación en contra del liberalismo. Hay implacables intentos de acabar con todo esto mediante la legislación, mediante la regulación, y sin embargo, pues los fundamentos del liberalismo muestran una cierta tenacidad y sobre todo una cierta longevidad, si de momento estamos vivos, ¿no? Y yo creo que esto nos puede brindar a los liberales una modesta dosis de confianza sobre el futuro de aquello que creemos y que valoramos. Muchas gracias.